Tengo que hacer una aclaración previa. Como les decía, este es un caso muy sensible en la sociedad actualmente, el tema de abortos, y por ello nos vemos obligados a avisar a todos que el Club de Litigación no es partidario de ninguna posición, y cualquier opinión que pueda surgir de este debate no implica que sea una decisión formada o una opinión formada desde el Club de Litigación. Cada uno es libre de pensar, ¿no es cierto?, y entre nosotros mismos debatimos respecto de este asunto. Les voy a presentar quiénes van a ser los jueces del tribunal. En primer lugar tenemos a la doctora Marcela Sánchez Peralta, es abogada, es defensora penal oficial número 3 de la primera circunscripción de la provincia de Corrientes. Tenemos al doctor Guillermo Rojas Bucellato, quien es abogado, litigante del fuero, es también docente de la Cátedra de Derecho Procesal Penal, es ex docente de Derecho Penal de la Universidad Nacional de la Cuenca y de Práctica Profesional, y es especialista en Derecho Penal y Procesal. Presidiendo este tribunal se encuentra la doctora Elizabeth Ascona, quien es abogada, es docente de litigación y es miembro del Club de Litigación actualmente. Los evaluadores, como les decía, tenemos el placer de contar esta noche, son el doctor Santiago Márquez Gauna, quien es docente y capacitador experto en litigación. Él es capacitador para la reforma, egresado de Cejas, es fiscal en jefe de la provincia de Río Negro y también actualmente está trabajando en la capacitación para la reforma de la provincia de Río Negro. También contamos con la presencia de la doctora Gabriela Quiñones Allende, quien es abogada, defensora oficial ante los juzgados penales de la provincia de Formosa, es especialista en Derecho Penal y es capacitadora también para la reforma procesal, egresada del CEJA. Bueno, sin más preludios, les dejamos a los actores. Buena suerte y éxito a los litigantes. Buenas noches a todos. Vamos a abrir el debate en la causa caratulada Arévalos María por supuesto aborto. Se encuentran las partes presentes. Señora Mirta Dolores Arévalos, le voy a pedir por favor que preste mucha atención a todo lo que va a ocurrir en esta audiencia. La Fiscalía está preparada para dar su alegato de apertura. Sí, su señoría. Buenas noches, Tribunal, Defensa, público presente. Soy la doctora Ruda Alegre y junto al doctor Mariano Madrid Lavernero somos los representantes del Ministerio Público Fiscal. Antes de relatarles los hechos que nos traen al presente debate, quiero que conozcan a sus protagonistas. Una de ellas es la señorita Claudia Beatriz Ortiz, quien tiene 21 años, vive actualmente en la provincia de Buenos Aires con su tía. Trabaja en una casa de comidas rápidas y está cumpliendo una probation en la cual desarrolla tareas comunitarias, además de esforzarse por culminar sus estudios secundarios. La otra protagonista es la señora Mirta Dolores Arévalos, quien interrumpió el embarazo de la señorita Ortiz y lo hizo el día 26 de julio del año 2017. Aquel día, en horas de la noche, la señorita Ortiz llegó a la casa de la señora Arévalos. Lo hizo en una casa, allí dentro, en una habitación especialmente preparada para estas prácticas. Arévalos le realizó maniobras abortivas al cuerpo de la señorita Ortiz y lo hizo utilizando jeringas, es decir, inyecciones, sondas y también utilizando sondas, jeringas e inyecciones. Los días siguieron para la señorita Ortiz. Al día siguiente, es decir, el día 28, la señora Arévalos atendió nuevamente a la señorita Ortiz. Le colocó una segunda inyección.
Los días siguieron y provocaron que el día 29 la señorita Ortiz expulsara un feto de 8 centímetros de largo y material compatible con restos de placenta y restos ovulares. La situación de la salud de la señorita Ortiz se complicó y debido a esto tuvieron que internarla en 3 centros de salud y por si fuera poco fue atendida por diversos médicos y culminó internada en un hospital de esta ciudad capital. Los hechos que le acabo de mencionar los probaremos con los siguientes testimonios. En primer lugar, la licenciada Graciela Valle. Ella es una asistente social. A través de su testimonio nos brindará los datos que le entregaron vecinas de la señora Arévalos. También nos hablará principalmente de un informe socioambiental. Ese informe socioambiental está referido a la señora Arévalos y a través de los datos que nos proporcione Valle podemos conocer quién es la señora Arévalos, la situación legal de la misma y por qué hoy está aquí. También vamos a presentar el testimonio de la señorita Claudia Beatriz Ortiz, quien es la persona que sufrió las prácticas abortivas de la señora Arévalos. También en primera persona nos brindará detalles de cómo fueron esas prácticas. Y por último tendremos el testimonio del señor Rubén Nicolás García, quien fue un testigo del hecho y además tenía una relación sentimental con la señorita Ortiz. Su señoría, a lo largo del debate y con los testigos que le acabo de mencionar, no quedarán dudas de que la señora Mirta Arévalos no es quien dice ser. Es por todo lo expuesto que esta fiscalía acusa a la señora Mirta Dolores Arévalos de ser autora penalmente responsable, en virtud del artículo 45, del delito de aborto, previsto y sancionado en el artículo 85, inciso segundo del Código Penal Argentino. Muchas gracias. A los mismos fines tiene la palabra la defensa. Muy buenas noches, señores jueces, señores fiscales. Federico Toledo y Mariana Montes nos encontramos presentes esta noche para ejercer la defensa de la señora Mirta Dolores Arévalos en la presente causa. Ya que la Fiscalía no lo ha dejado lo suficientemente claro, me permito adelantarles que durante este juicio no se va a discutir que efectivamente la señorita Claudia Ortiz se realizó un aborto. Lo único que va a estar en discusión es si la señorita Mirta Dolores Arévalos, tuvo o no alguna participación en ese hecho. Y para empezar a dilucidar esta cuestión es necesario que conozcamos un poco más de la vida de Mirta. Ella es una mujer de 52 años. Nació y vivió toda su vida en la localidad de Sauce, en esta provincia. Ella siempre se dedicó a trabajar dignamente. Trabajó muchos años como enfermera en el hospital del lugar y hace algunos años ella tiene una despensa en su casa, despensa que ella misma tiene. Además de ser una mujer honrada y trabajadora, ella es una mujer que ama a los niños. Ella ha tenido en varias oportunidades a menores en guarda, menores huérfanos o a los que sus padres no podían cuidar. Ella los crió y los educó con esmero como lo hace día a día con su propio hijo. Esta mujer que yo acabo de escribir es la mujer que hoy se encuentra ahí sentada, acusada injustamente por un delito que no cometió. Acabamos de escuchar a la Fiscalía decir que al finalizar este debate no quedarán dudas de que ella no es quien dice ser y de que el 26 de julio del pasado año le practicó un aborto a Claudia Ortiz. Sin embargo, nosotros vamos a poder ver que esto no será así. Ellos no serán capaces de demostrar absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque ellos basan su acusación en simples rumores, en chismes y en el testimonio de Claudia, una mujer que cambió tantas veces su versión sobre estos hechos que no sabemos cuándo nos miente y cuándo nos dice la verdad. A diferencia de la Fiscalía, esta defensa sí les va a prometer algo que va a cumplir. Nosotros les prometemos que luego de escuchar a todos los testigos, tanto a ustedes como a nosotros, nos van a quedar más dudas que certezas en cuanto a la participación de Mirta en este hecho. De lo único que vamos a estar seguros es de la fijación que tuvo la Fiscalía por traer a este juicio a toda costa a una persona
sin tener las pruebas suficientes para hacerlo. Es por eso que desde esta defensa solicitamos desde ya la absolución de Mirta Arévalos en la presente causa, porque los rumores, los chismes y los prejuicios no son suficientes para acusar a una persona. Concluidas las aperturas, la Fiscalía va a llamar a su primer testigo. Sí, señora juez. Llamamos a testificar a la señora Graciela Bayer. Graciela Bayer. Señora Graciela Bayer, usted ya fue advertida de las penalidades del falso testimonio, así que ahora va a responder la pregunta de los litigantes. Graciela, buenas noches. ¿Cuántos años tenés? 48 años. ¿Y a qué te dedicas? Soy asistente social. ¿Hace cuánto tiempo sos asistente social? Hace aproximadamente 22 años. Graciela, ¿vos sabés por qué estás acá hoy? Sí. ¿Por qué motivo? Porque yo realicé 2 informes socioambientales, uno a la señora Mirta Arévalos y otro a la joven Ortiz. Muy bien, vamos a hablar del primero de ellos. Nos dijiste que hiciste un informe socioambiental sobre la señora Arévalos. ¿Qué resultados obtuviste en ese informe? En principio, como apreciaciones técnicas generales, la familia, en realidad yo me entrevisté con la mamá porque ella estaba en ese momento detenida con la señora Isadora Ávila. Bueno, de los datos recabados en la entrevista, puedo decir que es una familia de bajo nivel socioeconómico cultural. También que la señora Arévalos trabajó 14 años en el hospital de Sauce y que ella mejoró un poco su nivel económico gracias al reconocimiento que tenía y también a las actividades que realizaba, porque ella era una enfermera que siempre estaba muy predispuesta a ayudar, digamos. Graciela, ¿qué otro resultado tuviste en esta investigación? Y después se realizó a posteriori un sondeo vecinal, así lo llamamos nosotros, en el cual los vecinos, o sea, en el ámbito comunitario ella se relaciona muy bien, no tiene ningún conflicto con el Graciela, vecino. disculpame, nombraste vecinos. ¿Quiénes eran estos vecinos? No deseaban ser identificados, ellos deseaban no ser identificados. Pero, ¿quiénes eran? La pregunta es repetitiva. Sí, al lugar. Graciela, ¿qué te dijeron estos testigos? En principio ellos no querían ser, digamos, identificados. Bueno, ellos lo que manifestaron es que tenían conocimiento que la señora Arévalos realizaba prácticas abortivas en su domicilio. También facilitaba el tráfico de menores. Ellos manifestaban que veían que entraba y salían personas procedentes de otros lugares del domicilio de la señora Arévalos, y también que practicaba Graciela, estos testigos que vos nos estás contando, ¿qué actitud asumieron después de que vos le hiciste esa entrevista? ¿Qué actitud asumieron? No quisieron reafirmar lo que me contaron a mí, digamos. Graciela, desde tu experiencia, ¿por Sí. qué no quisieron reafirmar? Y yo creo que era por presión de alguna persona o de algún profesional, o también temor a represalia, como pasa con todos los testigos, que ellos en cuanto que tienen información, o sea, desean informar, pero desde el anonimato, o sea, sin ser identificados, porque una vez identificados ellos no quieren reafirmar sus dichos. Es mucho más fácil del anonimato, digamos, poder contar algo que saben que después de siendo identificados. Muy bien, no nos pregunto. La defensa va a contraexaminar.
Buenas tardes, licenciado. Usted acaba de referir que realizó un sondeo vecinal. Sí, sí es. Que en ese sondeo vecinal usted no identificó a las personas. En el sondeo vecinal, en realidad, ¿No fue eso lo que dijo recién? sí, no identifico, o sea, en ese momento, cuando yo redacto el informe, no identifico a las personas porque ellos no deseaban ser identificados. Pero una de las personas a las que usted entrevistó era Lidia Sanz. Lidia Sanz, sí. Ese es el nombre. Sí, así Otra de las personas era Rosa Bolero. Rosa Bolero. Y la última era Romilda González. Estaban identificados. Sí. Bien. Ahora quisiera que hablemos específicamente de lo que le dijo Lidia Sanz. Ella le dijo que tenía conocimiento de que Mirta Dolores Arévalos realizaba abortos. Sí, así es. Ella no le dijo a quién se los había practicado, No. dónde los había practicado, Tampoco. cuándo, Tampoco. si cobraba por eso. Tampoco. Ella solo Sí. le dijo, ella sí le dijo algo, le dijo que ese era solo un comentario del pueblo. Exactamente. Finalmente, señorita, usted acaba de decir específicamente que las personas a las que entrevistó negaron sus dichos posteriormente. Sí, es. Nos dice que cree que puede ser por presiones. Exactamente. Esa es una opinión suya. Sí. A usted no le consta eso. No. Usted no tiene un dato concreto de alguna presión. No, pero... Muchas gracias, no más preguntas. Muchas gracias. La Fiscalía tiene otro testigo. Sí, su señoría, llamamos a la señorita Claudia Beatriz Ortiz. Claudia Beatriz Ortiz. Señora fiscal, te creo. Claudia, te voy a hacer unas preguntas para que su señoría te pueda conocer un poquito más. ¿Qué edad tenés? 23 años. ¿Dónde vivís? ¿Qué nivel de estudios tenés? Disculpe, ¿puedo acercar el micrófono más cerca para poder escuchar? ¿Qué tipo de trabajo desarrollás? Actualmente estoy trabajando por la mañana en un día con niñeras y otro en una casa de comidas rápidas. ¿Qué estado civil tenés? Soltera actualmente. Anteriormente era la novia de Nicolás. Te voy a pedir que me digas qué relación tenés con esta causa. Anteriormente era imputada y actualmente soy testigo. En relación a lo que me decís de tu situación de imputada, ¿qué tenés para decir? Como los hechos que había pasado. Te voy a pedir que, por favor, pienses primeramente y que me digas que en virtud de lo que me acabas de mencionar, que estuviste imputada, ¿qué tenés para decirme con respecto a ese tema? Objeción a la pregunta confusa. Bueno, me designaron tareas para realizar. Estoy llevando adelante algunas tareas comunitarias. En virtud de los hechos, porque estamos en acá, te voy a pedir que te ubiques en el día 26 de julio de 2017, más precisamente en horas de la noche. ¿Qué ocurrió ese día? El 26 de julio yo estaba discutiendo con Nicolás. Él me dice que después del 26 ya no podía pasar la fecha para que
Y bueno, estábamos discutiendo ahí, me agarra del brazo y me lleva a la casa de la señora Árevalos. Me acabas de mencionar una casa de la señora Árevalos. ¿Cómo era esa casa? Y una casa común, humilde, o sea, no tenía lujos. Me dijiste que te llevaron a esa casa. Más precisamente, ¿a qué parte de la casa te llevaron? A una habitación. Te voy a pedir que me hables de cómo era esa habitación. Bueno, era pequeña, no había mucho, no había prácticamente nada, solamente un sillón, una mesa de luz, un balde, algunas jeringas y cosas que parecían tijeras largas, con la punta torcida, sombra, una colcha. Me acabas de mencionar una sonda. ¿Qué me puedes decir de eso, de ese tema? Estaban ahí, bueno, yo lo que me acuerdo es que estaba dentro del baño cuando lo vi, cuando lo desperté, porque me había desmayado. Cuando me despierto veo sangre y me vuelvo a desmayar. Me dijiste que te habías desmayado. ¿En qué momento te desmayaste? Al principio, o sea, me colocaron inyecciones y además cuando veo que había sangre me vuelvo a colocar la inyección y ahí me vuelvo a desmayar. Y cuando me despierto, ahí automáticamente, ahí me dice la señora Árevalos que ya había revista que ya me había practicado la obra. Recién me dijiste que te habían colocado una inyección. ¿Quién fue la persona que te colocó esa La inyección? señora Árevalos. Me acabas de mencionar que te colocó una inyección, pero al momento de cuando estabas relatando los hechos me dijiste inyecciones. ¿Por qué hiciste referencia a hablar en plural? Porque ahí me había colocado y después del día 18 me volví a colocar otra. Te voy a pedir que te ubiques en tiempo y espacio y que pienses nuevamente en base a esa pregunta que te hice. Ella me había colocado una inyección y ahí fue cuando yo me desmayo y después me colocó el día 28 me coloca otra inyección más y el día 29 ahí comienzo a tener hemorragias en el baño del suelo. Con respecto a esas hemorragias, ¿qué me puedes decir? Y comienzo a sangrar mucho y a expedir restos. ¿Qué ocurrió después de eso? Después de eso, yo comencé a tener dolores en la cintura, en la pierna y comencé a tener fiebre. Y ahí, bueno, me llaman el doctor obrero, me revisa y me dice que necesito una radiografía. Ahí lo llaman al doctor Antucci. Y bueno, me hace la ecografía y me dice que adentro quedaron restos. Y bueno, me dice que me tiene que trasladar inmediatamente al sanatorio. Me dijiste que te habían comentado que tenían que trasladar. Específicamente, ¿a dónde te trasladaron? A Cursú. Y en Cursú, Y de ahí me trasladan al hospital de la Suya. anteriormente me mencionaste que te habían te trasladaron primeramente a Cursú. Quisiera que me digas específicamente a qué lugar te trasladaron. Objeción impertinente, no está en duda el aborto que se le practicó. Eso sería hacer el primer caso. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, hoy me dijiste que te habían trasladado a Cursú. Ahora quiero que me digas específicamente a dónde, porque me mencionas dos lugares en ese lugar, o sea, específicamente.
Claro, primero me trasladan al sanatorio de Curso, y me trasladan al hospital. Me acabas de decir me traslada. ¿Por qué utilizaste esa palabra? Y porque lo hace, me lleva Nicolás, su padre y su madre. Con respecto a su madre, ¿qué me podés decir de esta mujer? Bueno, ahí yo estaba teniendo fuertes dolores, el médico me receta calmantes y bueno, me inyecta la madre de él. Yo apenas me podía mover y le digo que avisen a mi familia que yo estaba ahí y que... Disculpame que te interrumpa, es solamente a los fines de ubicarte en tiempo y espacio. Primero me dijiste que te trasladan al sanatorio de Curso y que una de esas personas es tu suegra. ¿Me puedes decir el nombre de tu suegra? Sí, Betty. Bueno, precisamente en ese lugar, ¿qué ocurre con Betty? Bueno, cuando estábamos, me dice, bueno, ahí no la pudieron, me dicen que no pudieron localizar a mi hermana, a mi mamá, entonces me avisan a mi hermana y cuando estábamos llegando al hospital, ahí me agarra y me dice que no, que mejor me quede sola. Que no es necesario que mi mamá venga y que me vaya, que me quede sola, que llamara a una amiga y que no... Más específicamente, ¿por qué Betty utiliza esas palabras? Y que si mi mamá estaba Por volviendo... favor, Son hechos fuera del alcance del testigo. al lugar, por favor. Quisiera que me digas, en virtud de ese hecho, la ubicas a Betty en esa escena. Después me decís una frase que ella te menciona. ¿Por qué ella te dijo esa frase? Objeción, nuevamente la pregunta. Señora fiscal, por favor, la formule la pregunta. La ubicas a Betty en ese lugar. Lo que quisiera es que me digas qué ocurre con Betty más allá de lo que ella te haya dicho avisarlo no a tu madre. ¿Qué te haría recordar? ¿Qué te podría proporcionar para que te acuerdes de esa parte? Cuando me trasladan al hospital, ella me agarra y me dice que mejor que me quede sola, que no podía, que si mi mamá estaba volviendo, que me vaya, le diga que se volviera al sur. Y que a lo sumo podía llamar a un amigo. Hoy cuando comenzaste tu relato me dijiste que tenías una relación sentimental con una persona que se llamaba Nicolás. Sí. ¿Por qué me decís que tenías? ¿Por qué utilizaste justamente esa palabra? Porque en ese momento, o sea, nosotros estábamos saliendo. Estaban saliendo. ¿Qué otra cosa me puedes decir de Nicolás? Bueno, nosotros empezamos a salir en febrero. Y que bueno, después nos volvimos a ver, a comunicar, y él agarró y después que pasó todo esto nos volvimos a comunicar, y él agarra y me dice el cuente cómo iba el proceso, y en un momento me dice que no vas a meter la pata. Volviendo al hecho en cuestión, ¿otra cosa que recuerdas de Nicolás o de tu relación? Objeción irrelevante. Nosotros salimos... Disculpe, por favor, que cuando usted escuche la palabra objeción, espera que el tribunal resuelva y luego después puede seguir. No al lugar. Hace un momento me habías comentado, me dijo, de tu relación con él. ¿Qué más me puedes decir vinculada a esa relación? Bueno, nosotros comenzamos a salir en febrero. Primero era así más y después, bueno, volvimos más interna que la primera curso. Volvimos,
estuvimos todo un mes completo. Él me acompañó, estaba internada, me acompañó durante el hospital, se presentaba con mi novio. ¿Cómo era el amor que sentías por él? Yo amaba a Nicolás, era todo para mí. Porque él me viviera yo. ¿Y cómo podrías haber dejado establecido ese amor? Porque esa era una pregunta de Yo quería continuar. Disculpe. ¿Cuál es? confusa. Si te tuviera que pedir que me explicaras dónde pudiste haber dejado algo de ese amor, ¿qué me podrías decir con respecto a ese tema? Nuestro hijo. A mí no me importaba, yo quería continuar con el embarazo. Me hablaste de un embarazo. ¿Cómo se enteró Nico de ese embarazo? Nos fuimos a hacer unos análisis y bueno, ella los lee y automáticamente cuando lo lee lo rompe y ahí me dice que dio positivo. En relación a ese embarazo y en virtud también del amor que me explicabas que sentías con Nicolás, aparte de decirle a él de forma personal, ¿utilizaste otro medio para poder decírselo, el tema del embarazo, justamente a Nico? Fuimos a carta. Y hago otra pregunta. ¿Qué actos procesales vos hiciste, como imputada, volviendo al tema principal que hoy quedó? ¿Qué actos procesales hiciste? Declaración. Con respecto a esas declaraciones, específicamente, ¿cuántas hiciste? 3. Háblame de la tercera. Bueno, la última me presenté voluntariamente y hice declaraciones. Sé que esto puede sonar repetitivo, pero ¿cuántos años tenés, Claudia? En ese momento tenía 22, hoy tengo 23. No más preguntas. La defensa va a contraexaminar. Quiero que hablemos de lo que acabas de declarar. Declaraste, ya lo habías declarado previamente, ¿no es así? Sí. Específicamente vos declaraste en octubre de 2017. Falso. Repasemos algunas de las cosas que dijiste. Vos dijiste que estabas embarazada, ¿es así? Sí. Que Nicolás te llevó a abortar, Sí. que Mirta te practicó un aborto, Sí. usó sondas. Sí. Vos acabas de mencionar también que en junio de este año volviste a declarar. Junio, sí. Hiciste una declaración espontánea. Exacto. Eso fue hace 4 meses. Sí. En esa declaración vos dijiste que todo lo que habías dicho anteriormente era mentira. Sí. Dijiste que Mirta Arévalo no tenía nada que ver con esto. Sí. Que Nicolás tampoco tenía nada que ver con esto. Sí. Dijiste que a vos nunca te habían metido una sonda. Dijiste que lo habías dicho porque estabas en un momento de bronca. Así es. Querías desquitarte. Así es. Para terminar, Claudia, vos también dijiste recién que fuiste imputada en esta causa. Sí. A vos te consideraron una suspensión del juicio. Exacto. Y ahora viniste a declarar como testigo. Sí. Viniste a declarar para la fiscalía Sí. en contra de Mirta. Sí. Gracias, Juan. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. La fiscalía tiene otro testigo que llamar. Sí, su señoría, el señor Rubén Nicolás García. Rubén Nicolás García.
señor García, usted ya fue advertido de todas las penalidades del falso testimonio, así que ahora va a responder a las preguntas de los testigos. Un testigo no podrá. Señor Rubén Nicolás García, ¿cuántos años tiene? 23. ¿Dónde vive? En Sauce. ¿Qué nivel de estudios tiene? Tengo secundario completo. Quiero que me hable de si tiene un estado civil. Soltero. ¿Por qué está hoy aquí? Porque me llamaron a declarar sobre una situación. Bueno, le voy a pasar a comentar qué fue lo que sucedió. Coméntame, por favor. El tema es que mi novia, Disculpe en que su te momento interrumpa. era mi novia, perdón, ¿Quién es su novia o era su novia? era mi novia, la señora Ortiz. Continúe, por favor. Recuerdo, bueno, nosotros nos conocimos en el mes de febrero del año pasado, a mediados más o menos. Teníamos una relación de noviazgo, por así decirlo, porque más que nada eran relaciones sexuales ocasionales. Le voy a pedir que, en virtud de que me habló de Claudia, se ubique en el día 31 de julio, en horas de la tarde, precisamente. ¿Qué ocurrió ese día? Bueno, en horas de la tarde-noche, recuerdo que Claudia había llegado a casa, Claudia Ortiz. Nos pusimos a tomar mate, estuvimos charlando un rato. En un momento, nosotros estábamos en la cocina de casa, ¿sí? En un momento llegó mamá, entra en la cocina, porque aparentemente se estaba por ir. Y es así que Claudia me dice que ella también se quería ir. Cuando ella va para levantarse, se empieza a sentir mal, empezaba a sentirse unos dolores en las piernas, que fue lo que me refirió en aquel momento. ¿Y usted qué hizo frente a esa situación? Ante esa situación, bueno, lo que yo dije, bueno, salí con mamá para que se quede en casa. Pues ella vive en la casa de la tía. Tiene una situación medio complicada con la familia, digamos. Tiene los padres separados, a veces vive en la casa de la madre, a veces vive en la casa del padre. Y en aquel momento recuerdo que estaba viviendo en la casa de la tía. La tía vive en el Empedrado. Estaba bastante lejos, aparte no sabíamos si estaba o no en su casa la tía, es por eso que decidimos que se quede en casa. Más que nada porque la estaba pasando muy mal. Ella me refirió que tenía dolores, que se sentía muy descompuesta. ¿Y hasta cuándo se quedó en su casa? Ella se quedó en casa hasta el día siguiente, que sería el 1 de agosto. Hábleme de ese día, del 1 de agosto, por favor. Bueno, ese día estábamos con Claudia, como Claudia se sentía muy mal, mamá dijo que lo conveniente era llamar a un médico. Es así que llamamos al doctor Obrero. Cuando el doctor Obrero ve a Claudia, lo que les dice es que le recomienda que le vea al doctor Antucci. ¿Y quién es el doctor Antucci? Es un médico, un ecógrafo, es quien después le practica una ecografía a Claudia. En virtud de esa ecografía, quisiera que me diga qué resultados arrojó la ecografía. En realidad, según comentarios de mamá, yo escuché que en realidad mamá me dice que lo que tenía ella, el resultado de la ecografía, presentaba restos. Esa fue la palabra que utilizó. Frente a lo que le dice el señor Antucci, ¿qué hace? Nos contó, digamos, de que Claudia estaba bastante complicada de salud y es así que nos dijo que lo ideal sería llevarla a un hospital de Curuzú. Antes que eso, bueno, lo charlamos con mamá y es que mamá nos dice que primero comuniquemos a la familia porque para una situación así necesitamos obviamente de organizaciones familiares. Me habló del hospital de Curuzú. ¿Qué ocurrió después con Claudia? Bueno, primero que nada fuimos a la casa de su hermana, Mariana, para tratar de avisarle por lo que estaba pasando Claudia. Es así, después que cuando volvimos a casa, en realidad yo estaba en el auto, sé que mamá bajó ahora mismo. Cuando volvimos a casa, habían llegado después la madre de Claudia. Disculpe que me interrumpa. Hoy usted me dijo que a Claudia la atendieron en su casa. Me mencionó a dos médicos, me dijo que era el doctor Obrero y el doctor Antucci. ¿Qué más recuerdan de ese día, del cual la atienden a Claudia? Bien, cuando yo había declarado, en su momento, había dicho que estos dos médicos fueron los que la atendieron. Posterior a eso, recordé, digamos, esto es una situación difícil para mí. Yo no estoy acostumbrado a estar, digamos, involucrado en este tipo de situaciones. Me puse muy nervioso y bueno, es que ahí pude recordar que también le había atendido la
señora que está allá, ella fue y le colocó una inyección a Claudia. ¿Qué señora? La señora Mirta Arevalo. Me acaba de decir que ella le colocó una inyección a Claudia. ¿Dónde le colocó la inyección a Claudia? ¿En qué lugar específicamente? Creo que fue en la zona de la panza, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Me acaba de mencionar que la atendieron a Claudia. ¿A dónde en qué lugar la atendió? En casa. ¿Dónde le colocó la inyección? ¿En el lugar de mi casa? Si se acuerda, me lo dice. En mi habitación. Ahí es donde estaba Claudia. No más preguntas, sí, señoría. Vamos a examinar la Buenas tardes. Buenas tardes. Hablemos del día en que la señorita Claudia Arevalo estaba en su casa y comenzó a sentirse mal. Llamaron a un médico para que la atienda, ¿no? A Claudia Arevalo, ¿no? Fueron varios los que vinieron a casa, no solo un médico. Fueron dos médicos. Dos médicos más la señora Mirta. Fueron dos médicos y le recetaron un calmante. De eso no me acuerdo. Sé ¿No que recuerda que le recetaron un calmante a la señorita Claudia Ortiz? yo no estaba en la habitación. Mi mamá fue la que se quedó con Claudia. ¿Usted recuerda haber hecho una declaración anteriormente ante la Fiscalía? Sí, ¿Usted le dieron esa declaración? sí, ¿Firmó esa declaración? sí, Si yo le muestro esa declaración, ¿usted podría reconocer? sí. Permiso, sí. pero esta fiscalía entiende de que él es obviamente que se va a confundir. Disculpe, señoría, en su declaración, el testigo firmó la declaración. La pregunta, señora fiscal, ¿esa es la declaración que corresponde al señor? ¿Qué es la declaración? Una segunda declaración. Pero la pregunta es la declaración que corresponde al señor? ¿Él brindó esa declaración? Sí, pero la que nosotros ¿Existe una contradicción entre lo que el señor está diciendo y lo que está en su declaración? En realidad existe el fundamento en por qué se confundió. Ese fundamento será oportunamente expresado por usted seguramente en los alegatos. En este momento solamente es para reconocer que esa declaración sea del señor y si existe una contradicción. ¿Sí? Es que entendemos que no va a existir en virtud del fundamento. Vamos a ver. Procede. ¿En qué está su declaración? Sí, esta es la declaración. Le voy a pedir que por favor lea en voz alta lo que está marcado en el derecho. No me acuerdo cuál de los doctores le recetó un calmante. Muy bien, gracias. Luego de que le recetaron un calmante, la señorita Mirta Arevalo fue a su casa. ¿A mi casa? La señorita Mirta Arevalo fue a su casa ese día en el que la señorita Claudia Ortiz se encontraba mal y los médicos le recetaron un calmante. ¿Es así?
Sí. Bien. La señorita Mirta Arevalo le colocó una inyección a la señorita Claudia Ortiz. Sí. Ahora voy a hacer referencia a los comentarios que usted dice sobre la señorita Mirta Arevalo. Sí. ¿A usted no le consta que los comentarios sean ciertos? ¿Es así? No, no me consta. Muchas gracias, no nos pregunto. Vamos, ¿quiere volver a examinar? Muchas gracias, señor. ¿La fiscalía tiene otro testigo? No, señora juez. Bien. Entonces, la defensa va a presentar algún testigo. Sí, vamos a llamar a Romilda González. Romilda González. Usted va a prestar declaración como testigo, ya fue advertida de las penalidades de la ley por el falso testimonio. Ahora va a responder la pregunta de los litigantes. Sí. Buenas tardes. ¿Me podría decir su edad? 34 años. ¿A qué se dedica? Soy secretaria de Acción Social en la Municipalidad de San Luis. ¿Usted sabe por qué está aquí? Sí, por los comentarios que se dicen respecto a la señora, al trabajo de la señora León. ¿Usted nos podría precisar acerca de estos comentarios? ¿De qué se trata? Se dice en mi pueblo que ella realiza abortos, pero la verdad es que yo no podría aportar ningún dato que se pueda comprobar, solamente sé los comentarios que se hacen a partir de que la retuvieron a la señora León. ¿Usted nos podría hablar acerca de la veracidad de estos comentarios? No, porque se dice que es del pueblo. A partir del momento en que la detuvieron, todo el mundo empezó a hablar sobre el trabajo que ella realizaba. ¿Nos podría mencionar o dar alguna, acerca de estos comentarios, quiénes fueron las personas que lo realizaron? Y no, porque todo el mundo hacía todo el ese comentarios, y aparte yo no conozco ninguna persona que se haya realizado un aborto con la señora León. ¿Usted conoce a la asistente social, la licenciada Valle? Sí, trabajamos juntas en un caso en el que había unos chicos que iban a cerrar una adopción. ¿En qué consiste su trabajo? Realizamos seguimientos y visitas a enfermos, personas discapacitadas, de bajos recursos, y le brindamos asistencia médica y odontológica. Usted nos habló acerca de los comentarios que hay en el pueblo acerca de la señorita Mirta Arevalo. Sí. ¿Usted sabría cuándo empezaron estos comentarios? Objeción. La pregunta está fuera del alcance del testigo. No hay lugar porque la testigo desde que está declarando está hablando de los comentarios que hay en el pueblo. Sí, varias veces ya mencioné que desde el momento que se la detuvo a la señora Arevalo empezaron los comentarios. Bueno, no más preguntas, muchas gracias. La fiscalía va a contar examinar. Sí, señora juez. Buenas noches, Romilda. Vos declaraste durante la etapa instructoria el día 7 de septiembre del año pasado. Sí. Vos ahí dijiste que vos aproximadamente hace un año trabajabas en el trabajo que vos tenés ahora. Sí. Vos también dijiste que durante ese tiempo no tuviste ninguna noticia de las actividades de Arevalo. No, la verdad es que no sabía los comentarios que hacían ni nada. Sí, pero vos en tu trabajo no tuviste ninguna noticia. No. Muchas gracias, hermano. La defensa tiene otro testigo. Sí, señoría, la señora Rosa Boledo. Rosa Boledo. Buenas noches. Tome el micrófono, por favor. Señora Rosa Boledo, ahora va a contar una declaración testimonial, las cuatro
Te pregunto, ¿cuántos años tienes? 25 años. ¿Tu estado civil? Casada. ¿A qué se dedica? Soy ama de casa. ¿Usted sabe por qué está aquí? ¿A qué comentarios se refiere? Objeción, testigo de oídas. Si querían saber los comentarios, hubiesen traído a todos los testigos del pueblo. Disculpe su señoría, pero es justamente una de las testigos que fue entrevistada por la señorita licenciada Valle, el testigo de la Fiscalía, por lo que es pertinente su declaración. Ustedes tuvieron una audiencia de control previa a este juicio. Se debatió sobre el punto de que sobre qué iba a declarar cada testigo. Básicamente nos establecieron que iban a declarar lo que habían visto. En este caso se establece ya otra versión de qué es lo que habían hablado los vecinos. De la última aceptamos que él exprese lo que haya visto a través de sus sentidos. Esta objeción ya fue realizada en la audiencia de control de la acusación y el testimonio fue aceptado. Acá tenemos la cuestión. Se aceptaron ambas testimoniales, tanto de Rosa Boledo como de Romina González. Tercera cuestión. Señora juez, para aportar más claridad, durante la audiencia quedó claro que la señora iba a venir a hablarnos sobre el hecho, no sobre lo que dicen en el pueblo. El tribunal ha deliberado y según lo que se establece en esta cuestión que ya fue tratada en la audiencia, vamos a denegar la petición de la Fiscalía y la señora Rosa Boledo va a poder declarar. Usted no mencionaba algunos comentarios. ¿No puede dar detalles en estos comentarios? Sí, en el pueblo se habla de prácticas abortivas, pero en realidad a mí no me consta, yo no he visto nada. ¿Nos podría precisar acerca de la veracidad de estos comentarios? Si considera que acerca de las personas que hacen estos comentarios, ¿usted conoce? No. ¿Usted conoce a la licenciada en asistente social, la señorita Valle? Sí. ¿Cómo la conoce? La conozco por entrevistas que ella estaba. ¿Me puede comentar acerca de estas entrevistas? ¿De qué se trataron? Sí, me acaba de justamente de las prácticas abortivas. En esas entrevistas, ¿nos puede comentar con más precisión, con más detalle, qué fue lo que habló con la licenciada? No, simplemente por eso. Había 4 personas que Sí, fallecieron. ella le comentó a la licenciada. ¿Algo más que usted quiera contarnos? Bueno, sí, yo vivo hace 16 años casados. La verdad que es una mujer de muchos valores. Yo siempre rezo con la gente, rezo para que no se realicen, para que no se a favor de la vida. Su señoría No solicitamos más si puede preguntas. levantar el tono de Sí, voz. por favor, Sí, se acerque el micrófono un poco más y que se puedan escuchar. Bien, ¿la Fiscalía va a contraexaminar? Sí. Buenas noches, señora Bolero. ¿Usted vio llegar a Arévalos? Sí, ¿Usted la vio llegar a la casa de enfrente? sí. ¿La vio llegar en bicicleta? Sí, ¿Usted también vio que entraban otras personas? sí, ¿Las veía que salían? sí, así es. Que salían caminando esas personas Sí, y que cuando salían lo hacían con dificultad. la verdad que eso no me gusta. ¿A usted no le consta que esas personas salían caminando con dificultad? No, Usted me acaba de decir que no le consta esa situación. no. Dije que las personas venían caminando, sí, pero no lo he visto si venían
Usted me acaba de decir que no vio que salían caminando con dificultad. No. Usted brincó una declaración previa. Sí. Usted la hizo ante el fiscal. Sí. Declaró sobre la verdad estos hechos. Sí, eso. Usted firmó esa declaración. Sí. Si yo se la exhibiera, ¿usted la podría reconocer? Sí. Su señoría solicita exhibir la declaración a la señora Bolero a los fines de marcar una contradicción. O sea, lo que le acabo de entregar es su declaración. ¿Es su declaración la que tiene en sus manos? ¿Es la que la hizo ante un fiscal? ¿Es esa su firma? Le pediría que por favor lea en voz alta la parte que está marcada. Tampoco puedo asegurar que esto es así. Un poco más fuerte. Tampoco puedo asegurar que esto es así o no. Sí, de personas que salían caminando con dificultad. No más preguntas. Está bien, muchas gracias. Disculpe, señora, ¿puedo preguntar? Sí. Esperen un momento, por favor, que la defensa desea responder. Recién dijo que debía salir a personas con dificultad, ¿sí? Pero ¿puede referir a cómo entraban esas personas? No, la verdad que no. No puedo asegurar cómo entraban. Si entraban bien o no. No más preguntas. Muchas gracias. ¿Tiene otro testigo de la defensa? Va a declarar la señora Vega. Adelante. Buenas tardes, Fieta. Buenas tardes. ¿Podrías decirnos qué edad tenés? 52 años. ¿Y dónde vivís? En Sauce, en Liceo Corrientes. ¿Hace cuánto tiempo vivís ahí? Toda mi vida. ¿A qué te dedicas? Soy jubilada. ¿De qué te jubilaste? Profesión enfermera. ¿Y actualmente a qué te dedicas? Actualmente me encuentro presa, pero anteriormente tenía mi despensa en mi hogar y también hacía trabajo como enfermera esporádicamente a personas mayores más que nada, y siempre y cuando traían receta. Antes de que te detuvieran, ¿con quién vivías? Con mi hijo y un niño cuando tengo con guardia. Hablemos entonces de esa detención que acabas de referir. ¿Cómo se produjo? Me encontraba en la terminal de ómnibus, yendo para Buenos Aires porque tengo un familiar, un hermano enfermo, pero igual tenía ya los pasajes para la vuelta para 3 días y una muda de ropa para esos días. Mirta, quiero que hablemos ahora de lo ocurrido el 1 de agosto del año pasado. ¿Podrías contarnos qué estabas haciendo vos en horas de la tarde? Me encontraba atendiendo mi despensa. ¿Qué pasó en ese momento? Me viene a buscar la señora Betty. Disculpame, ¿quién es Betty? Sería la ex suegra de la señorita Claudia. Continúa, por favor. Me vino a buscar porque solicitando como enfermera me vino a pedir si podía realizar una inyección a la señorita porque se encontraba con mucha fiebre. Disculpame, ¿a qué señorita? Señorita Claudia. ¿Y qué hiciste vos ante ese pedido? Le dije a mi madre que justo estaba en mi casa que si podría cuidarme la despensa me iba rápido a hacer solamente esa inyección. Cuando llego a la casa de la señora Claudia, Betty, ella me da la receta de un doctor que
me dirijo hacia un dormitorio donde estaba acostada la señorita Claudia. Tenía mucha fiebre, presentaba muchos dolores y le digo si se puede dar vuelta para que yo le pudiera colocar la inyección. Y me dice que me dolía mucho las piernas, que era imposible para ella. Entonces lo que hago es darle vuelta y le coloco la inyección. ¿Inyección de qué le colocaste? Un calmante para la fiebre y los dolores. Mirta, quisiera que hablemos ahora de vos estás acusada en este juicio, escuchaste declarar a varios testigos. Escuchaste a Claudia decir que vos le habías practicado un aborto. ¿Qué tenés para decirnos sobre eso? Es una mentira, yo solamente le practiqué esa inyección ese día por petición de la señora Betty. Jamás haría un aborto, va contra los principios. No creo que un niño tenga que tener la culpa de la que hace una madre. También nos referiste que fuiste enfermera durante muchos años. ¿Podrías decirnos en tu experiencia cuál sería un método eficaz y sin riesgo para una mujer para realizar un aborto? El más efectivo, el 90%, sería con la ingesta de un medicamento denominado mesotexol. ¿Qué es ese medicamento? ¿Qué lo tiene? Es por ingesta oral, el cual produce contracciones, el cual reduce el parto. Gracias. ¿Nuevas preguntas? La Fiscalía va a terminar. No, señora, pues. Bien, muchas gracias. La defensa tiene otra persona, cuelga más. Entonces, concluida la etapa probatoria, las partes están ya disponibles como para hacer el cierre. Señora juez, le pedimos un cuarto intermedio de 5 minutos a fin de preparar el alegato. 2 minutos. A los alegatos del cierre, tiene la palabra la Fiscalía. Muchas gracias, señora juez. Bueno, a lo largo de este juicio, de este debate, hemos escuchado a distintos testigos, incluso escuchamos a profesionales, escuchamos a la imputada y también escuchamos a una persona cuyo testimonio es muy importante, porque es la única persona que estuvo durante todos los hechos, que es Claudia Beatriz Ortiz. ¿Quién mejor que ella para decirnos lo que pasó, que era la persona que estaba embarazada? Les recuerdo, señores jueces, que tanto la defensa como la fiscalía acordamos en convenciones probatorias todos los informes médicos, y esos informes médicos decían que Claudia Beatriz Ortiz tuvo un aborto, es decir, que en algún momento estuvo embarazada. Antes de hablar de otras cosas, vamos a repasar cómo ocurrieron realmente los hechos. Esto empieza el día 26 de julio del año pasado, cuando la señorita Beatriz Ortiz llega a la casa de la señora Arévalos para practicar su aborto. Allí la señora Arévalos interviene sobre el cuerpo de la señorita Ortiz con tijeras, con una sonda y también suministrándole distintas inyecciones. Eso le ocasionó que se desmaye durante el proceso y después, cuando ella cobra el conocimiento, la señora Arévalos le dijo que ya había culminado con el proceso abortivo. Sin embargo, las maniobras no terminaron allí. A los 2 días siguientes, el día 28 de julio, la señora Arévalos nuevamente atendió a la señorita Ortiz y le suministró otra inyección. Esta inyección, señores jueces, estaba destinada a que el día siguiente, el día 29 de julio, se produzca la expulsión del feto. De vuelta en las convenciones probatorias, quedó muy claro que el día 29 de julio de ese año, del año pasado,
la señora Ortiz expulsó un feto de 8 centímetros de largo. Los días siguientes para la señorita Ortiz, bueno, como lo estuvo relatando, no fueron los más alegres porque estuvo con fuertes dolores, con fiebre, y después debió ser hospitalizada en distintas ocasiones y en distintos nosocomios. La defensa nos trajo varios testigos que tienen un punto de conexión con uno de los testigos que trajimos nosotros, que es con la licenciada Bayer. La licenciada Bayer nos dijo que los testigos conocían las actividades de la señorita Arévalos, pero que cuando tenían que reafirmar sus dichos y iban a ser identificados, no lo hicieron. Y la licenciada Bayer, si bien no pudo decir en el caso en concreto, nos dijo, según su experiencia, según sus más de 20 años de experiencia en la profesión, que los testigos hacen esto por miedo a represalias. Lo hacen por miedo a represalias y por presiones de distintas personas y de profesionales. Eso nos dijo la licenciada. Teniendo esto en cuenta, nosotros debemos analizar lo que nos dijeron Ortiz y Nicolás García, justamente relacionada con esta cuestión. La señorita Ortiz nos dijo que en el hospital, en el sanatorio de Curuzú, la madre de Nicolás García le dijo que se iban a ese lugar porque desde ahí no iba a salir el comentario. Y también le dijo que ella no tenía que decirle nada a nadie. Incluso Nicolás García luego le dijo que lo mantenga al tanto de todo lo que ocurría en la causa y que no meta la pata. Señores jueces, por eso Claudia Beatriz Ortiz cambió su declaración en la tercera declaración justamente que dio frente a la Fiscalía. Pero no fue el único motivo. La misma Ortiz nos dijo que ella estaba perdidamente enamorada del señor García. Nos dijo que hubiese hecho cualquier cosa por él, que lo que le pediría, ella lo haría. Y bueno, él mismo le pidió que no meta la pata, por lo tanto ella se presentó espontáneamente, ni siquiera fue citada a declarar, espontáneamente para desmentirse y decir que todo lo anterior no era verdad. Incluso dijo que ella no sabía que estaba embarazada, cuando bien sabemos por la convención probatoria que ella estaba embarazada. Fue por este motivo también, por las presiones, es que los testigos que trajo la defensa, la señora Bolero y la señora Gonzalo, no ratificaron sus hechos y empezaron a dudar o decir que no sabían con certeza, que eran solamente comentarios y demás. Incluso la señora Gonzalo, nos dijo que ella no tuvo, desde su posición laboral, ninguna noticia de las actividades de Arévalos. Que ella trabajaba como asistente social en la ciudad de Sauce, en la Secretaría de Acción Social, y por su profesión trabajaba con ese tipo de situaciones. Sin embargo, ella nos dijo que trabajaba un año antes de prestar declaración, esto es, desde septiembre del año pasado. Por lo tanto, obviamente no va a tener ninguna noticia de las actividades de Arévalos, porque bien sabemos que todo ocurrió 2 meses antes, ya se encontraba en curso una causa penal, por lo tanto la señora Arévalos seguramente habrá suspendido sus actividades. Arévalos, señores jueces, nos mintió en toda su declaración. Nos mintió cuando nos dijo que ella practicaba enfermerías de su domicilio, porque ella misma lo reconoció que fue y le puso una inyección en el domicilio de la señora Betty a la señorita Ortiz. También miente cuando nos dijo que ella era jubilada porque tenía dificultades. ¿De qué dificultades hablamos? Si bien sabemos que los vecinos la vieron llegar en bicicleta, la veían andar en bicicleta, incluso ella misma nos dijo que la señorita Ortiz la movilizó ella, por lo tanto no tenía ninguna dificultad. Nos miente cuando nos dijo todo eso y también nos miente cuando nos dice que ella no tuvo nada que ver con el aborto. Señores jueces, todos los otros datos acerca de si Arévalos le puso un calmante, le puso 2 calmantes el día 31, el día 1 de agosto, son datos de colores. Son datos que lo único que buscan hacer es sembrar duda en una certeza.
en la certeza de que la señora Arévalos participó en el aborto de la señorita Ortiz. Por otra parte, señores jueces, la defensa les va a querer hacer creer que la señorita Ortiz, su testimonio, se encuentra, digamos, tergiversado porque lo dijo el mismo defensor, cambió tantas veces de declaración e incluso les va a intentar decir que se ve afectado el principio de imparcialidad de su testimonio. Pero lo cierto es que no es así, porque la misma Ortiz nos dijo que ella está en una causa de suspensión de juicio probable. Por lo tanto, quiere decir que mientras dure su buen comportamiento, ella no va a ser sometida a juicio. Sin embargo, por la acusación que hacemos nosotros, que es con consentimiento, si ella aportaría datos en contra de la señora Arévalos, se estaría perjudicando ella misma, porque de lo contrario, el aborto, porque justamente nuestra acusación es aborto con consentimiento, es decir, que ella debió haber prestado su consentimiento para que la señora Ortiz para que la señora Arévalos sea acusada en este debate. Señores jueces, acá no estamos debatiendo si el aborto está bien, está mal, no estamos haciendo un circo con pañuelos de colores. Acá tenemos un hecho delictivo, un hecho que está penado por la ley penal, por la norma penal en el artículo 85, y un hecho en que sabemos quién fue el responsable, quién fue la responsable, que es la señora Arévalos, porque Arévalos no es quien dice ser. Arévalos realmente participó de este hecho y todos los testigos le dijeron lo mismo. Pero les voy a decir algo más, si quedara alguna duda de que fue Arévalos, todos los testigos coincidieron en otra cosa, en que en el pueblo se comentaba de que la señora Arévalos realizaba este tipo de maniobras. Señores jueces, tenemos todo, era de público conocimiento las actividades que realizaba Arévalos. E incluso tenemos, por los testimonios de nuestros testigos, la evidencia de que fue ella la que intervino en el cuerpo de la señorita Ortiz. Por eso, señores jueces, esta fiscalía solicita que encuentre culpable a la señora Ortiz de ser autor, a la señora Arévalos, perdón, de ser autor en los términos del artículo 45 del Código Penal del delito de aborto previsto y sancionado en el artículo 85 del mismo Código Penal. A la justicia tiene la palabra la defensa. Le pido su micrófono porque quedó sin batería. Señores miembros del tribunal, los chismes y los prejuicios no son suficientes para acusar a una persona. Durante el transcurso de todo este debate, lo único que pudo probar la Fiscalía es que en la localidad de Sauce solamente hubieron chismes y prejuicios, nada más que eso. La Fiscalía acusa a la señorita Mirta Arévalos de haber realizado prácticas abortivas. Acusa de haber realizado prácticas abortivas en el cuerpo de la señorita Claudia Ortiz. Para probar esto, la Fiscalía envió a algún asistente social a que realice un informe socioambiental. Pero sin embargo, esta Fiscalía omitió solicitar un allanamiento en la casa de la señorita Mirta Arévalos. Un allanamiento que sería esencial si la señorita Claudia Ortiz dio tantas descripciones acerca de cómo era el lugar, de que tenían preparado el lugar para realizar abortos, porque no tenemos pruebas de eso. No tenemos las sondas que dicen haber sido utilizadas. La Fiscalía no nos trajo las inyecciones, no nos trajo las jeringas. Acá lo único que tenemos son comentarios y chismes en los que la Fiscalía basa la acusación. Esta Fiscalía acusa a la señorita Mirta Arévalos de haber cometido un aborto en el cuerpo de la señorita Claudia Ortiz con su consentimiento, lo cual es totalmente contradictorio, porque escuchamos bien a la señorita Claudia Ortiz cuando relató, y es más, el mismo fiscal lo dijo en su alegato, de que ella la llevaron. La señorita Claudia Ortiz fue llevada por su novio Nicolás, en una de sus declaraciones dice eso, y que ingresó a la casa de la señorita Mirta Arévalos. Por lo que yo le voy a pedir a sus señorías que
no por la veracidad o no de los comentarios, sino que en realidad queremos saber, en realidad acá, la Fiscalía en ningún momento pudo probar ni se preocupó en probar el consentimiento de la señorita Claudia Ortiz, porque ellos mismos cuando le realizaron las preguntas hicieron hincapié en que la señorita fue llevada por su novio. Y así también el fiscal en los comentarios hace hincapié en que Nicolás García fue quien la llamó y la amenazó para que ella vaya a practicarse un aborto. Otra de las cosas a tener muy en cuenta es que la señorita Mirta Arévalos, en el único momento en el que tomó contacto con la señorita Claudia Ortiz fue cuando la señorita Claudia Ortiz se hallaba en el domicilio del señor Nicolás García con dolores y le aplicó una inyección. Nada más. Eso es lo único que tenemos certero y que la Fiscalía pudo probar. En el testimonio en el que se basa la Fiscalía para su acusación, el testimonio de la señorita, la licenciada Bayer. La licenciada Bayer nos nombró a 3 personas que entrevistó, que eran la señorita Rosa Bolero, Lidia Sanz y Romilda Gonzalo. Las 3 nos manifestaron de que ellas solamente oyeron comentarios en el pueblo y que justamente estos comentarios recién comenzaron a partir de la detención de la señorita Mirta Arévalos. Es decir, que recién a partir del momento en que la señorita Mirta Arévalos fue detenida, los comentarios recién empezaron a surgir en el pueblo. Señores miembros del tribunal, como le había dicho anteriormente, la Fiscalía no tiene elementos probatorios para basar una acusación semejante. La Fiscalía solamente se basó en chismes, en rumores y en prejuicios para traerle a la señorita Mirta Arévalos. Es por ello que solicitamos, esta defensa solicita la absolución de la señorita Mirta Arévalos. Concluida la etapa de los alegatos finales, el tribunal se va a retirar para deliberar. ¿Sí? Bueno, después de haber deliberado por una decisión unánime, este tribunal considera que la señora Mirta Dolores Arévalo va a ser absuelta, ¿sí?, por insuficiencia probatoria. Bueno, buenas noches a todos. Quiero comenzar por agradecerles la invitación, hacerles saber, realmente me pone muy contento poder presenciar las actividades del Club de Litigación con toda la gente presente hoy. Es realmente emocionante para mí ver tanta gente ocupada en estos temas y en formarse, así que lo primero quiero felicitarlos a todos por estar un jueves a esta hora haciendo esto, que para nosotros es una pasión, pero se ve que para ustedes también, así que generalmente los viernes, así que... los viernes es la pasión. Lo segundo, pedirle disculpas, tengo la voz un poco tomada, vengo con un resfrío y un día largo de dar clases y tengo que seguir. En principio, decirles que está bastante bien planteado el caso, se entienden algunas cuestiones, no
no vamos a poner ahora nuestra nota porque tenemos que juntarnos con Gaby, pero también tenemos que deliberar y no nos dieron tiempo. Pero voy a intentar hacer devoluciones a cada uno de los litigantes con un método que utilizo, que es el método Anita, que alguno capaz que lo conozca, que es un método para reconocer fortalezas y marcar una sola de las cosas que creo que tendrían que corregir. Entonces me voy a dedicar a cada uno de ustedes en particular. Voy a comenzar con Ruth. Me parece que estuviste bien en lo postural, te paras bien frente al jurado, a los jueces, los mirás. Es importante mantener ese contacto visual, intentás mantener siempre la atención, que es sumamente importante, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que cuando litigamos queremos convencer, y para convencer tenemos que de alguna manera seducir, y esto tiene que ver con mirar a la otra persona y hablarle a esa persona, ¿sí? Establecer contacto físico. Muchas veces los litigantes por falta de práctica o quizás por temor no lo hacen. Sin embargo, es sumamente importante hablarle al jurado y hablarle al testigo y mirar a quien estoy hablando, y vos lo hiciste muy bien en todos los momentos. No te vi perdida mirando el techo ni el piso, y eso para mí es una gran fortaleza. Después preguntaste bastante bien en los directos que te tocaron hacer. Por lo que tengo anotado, te tocaron hacer 2 directos y un contra. Sí, me parece que hay que quizás dejar hablar un poco más al testigo. Tengo algunas anotaciones en que alguna vez estábamos con ese tema. A veces uno tiende a no dejarlo terminar al testigo, y esto es porque querés llegar a la siguiente información. En los resultados, para quienes no conocemos lo que el testigo tiene que decir, se puede llegar a interpretar como una falta de interés a lo que el testigo dice. Entonces, cuando es mi testigo, yo tengo que dejarlo que hable, salvo que sea un testigo que hable mucho, y ahí sí lo corto. Pero si es mi testigo y yo lo traigo a hablar y no lo dejo terminar de hablar, es como que no termino de convencer con el interés. Entonces, desde lo ameno, si no es un testigo que se explaye de más, lo que recomiendo es dejar que el testigo termine de hablar y después intercalar la pregunta. En líneas generales estuvieron bastante bien, más allá de la evolución que vamos a hacer después de los puntajes. Bueno, yo también les quiero agradecer a todos los organizadores, a Gaby, que siempre nos entusiasma en esta participación, y felicitarlos a ustedes. A mí me tocó estar de ese lado y no es nada fácil, y bueno, frente a todo este público también a veces los nervios suman, y sumarme acá a lo que resaltaba Santiago en cuanto a Ruth. Sos muy segura, te parás bien, tu expresión es correcta. Sí, yo tomé en todos los exámenes directos, que son tus testigos, empezaste con interrupciones. O sea, empezás a acreditar al testigo y no termina de decir la palabra y disculpame que te interrumpa, te quiero interrumpir en este aspecto. Yo lo tomé en cuenta en todos los exámenes directos. Y fundamentalmente, como punto, digamos, a favor, a mí me gustó los anticipos que hiciste. Un anticipo fundamental, que después, bueno, lo vamos a resaltar en cuanto a la defensa, el de la suspensión del juicio a prueba. Hiciste cargo de la labor de fiscalía en ese aspecto y tomaste en consideración algunos aspectos que habías marcado en el alegato de apertura, tus preguntas, entonces eso es bastante valorable. Y a mí lo que me faltó es en el examen de la víctima, en primer lugar, humanizar a la víctima, o sea, lo había resaltado Gerardo en su presentación, es un tema muy sensible, que se podía profundizar un poco cuando ella declaraba. Y en esto de las interrupciones, quizás como un tip,
ella te hizo contestó un par de preguntas tuyas y le volviste a preguntar sin haberla escuchado. Yo supongo que anticipando tu siguiente pregunta. Pero bueno, en esto uno tiene que ser paciente con sus propios testigos, dedicarle ese espacio de escucha y que quizás nos responden algunas cuestiones que no son las que nos habían hablado en el momento de preparación, que quizás sí generan contradicciones en sus declaraciones previas, pero bueno, tenés todas las herramientas como para salir adelante en ese aspecto, ¿sí? Bueno, vamos a hacer uno y uno, así no hacemos más. Vamos a hacer la devolución a Federico Toledo. Federico, creo que volviendo a trabajar sobre lo postural, si tenés una muy buena desarrollo de desenvolvimiento de la forma en la que hablas. Sí creo que hablas bien, pero a veces demasiado rápido y eso complica. No sé si son los nervios o es tu forma de hablar normal, pero a mí que no te conozco, a veces me costaba seguirte y creo que tenías muy bien pensado, sobre todo se notó en los contraexámenes, lo vimos los dos con Gaby, que tenías bien desarrollada la línea de contraexamen, pero que la llevabas tan rápido que era como que no dejabas que decantara la información. Entonces, quizás tomarte este tiempo y tratar de hablar un poco más pausado nos ayuda a entenderte en la comunicación. Creo que se va hasta adelante muy bien los contraexámenes. En algún momento te endulzaste con algunas objeciones, te trenzaste en objeciones con la fiscalía. Lo más difícil de las objeciones es ser estratégico, ¿sí? Creo que hiciste bien varias objeciones desde lo técnico, pero a veces desde lo estratégico, cuando la actitud de la contraparte no daña mi teoría del caso, quizás no es necesario objetar. Nos habías dejado en claro que es manejar la técnica de las objeciones, se nota que la tenés clara, que sabés cuándo hacerlas. Lo único que te diría es que a esto, que es un punto fuerte, porque realmente manejar bien las objeciones es un punto fuerte, le sumes la estrategia. Porque no es solo saber que una pregunta está mal formulada, sino saber si es necesario objetarlo o no para poder tener el resultado que quiero. Porque si realmente lo que la otra parte está haciendo no daña mi teoría del caso, no tiene sentido que lo objete. Pero en líneas generales, de acuerdo a la nota que tomamos nosotros, fuiste los más claros para hablar, ¿sí? Y me parece que en el alegato de apertura fuiste bien claro en el objetivo, y eso fue, si yo tuviera que resaltar, me parece que tu alegato de apertura fue el punto fuerte de tu intervención. Bueno, también para Fede, yo marqué un punto fuerte, el alegato de apertura, muy bien los exámenes directos, en los exámenes directos de la Fiscalía tuviste muy buen desenvolvimiento en el contraexamen. Sí, las preguntas estaban más que claras y fueron bien marcadas que eran preguntas de contraexamen. Ahora, ni siquiera llegaba a decir eso. Ya le ibas con la siguiente pregunta. O sea, esa rapidez a veces, aunque sea para que puntualice por sí o por no el testigo, es necesario. Que al mismo tiempo reafirma la pregunta, ¿sí? No es necesario que continúe la explicación, que esa es la técnica del contraexamen, pero aunque sea que diga que sí o que no, que te responda antes de ir a la siguiente pregunta, ¿sí? Bueno, en general muy bien, y lo que resaltaba Santiago de las objeciones, salvo una, a mí me pareció que sí, que no era necesario que la realices. A mí me gustaron todas las objeciones, inclusive en algunas que te dieron la palabra para que la sostengas, pudiste fundamentar tu objeción, en algunas el tribunal te hizo lugar o no, pero bueno, eso ya te excede. El trabajo de las objeciones muy bueno, creo que fuiste el único que hizo objeciones, salvo un cuestionamiento de la Fiscalía en torno a la declaración, así que muy buena esta técnica. Bueno, Mariano, la verdad que me gustó cómo terminaste, y creo que, no sé si es que te terminaste de entrar en confianza o que el micrófono te tenía mal.
al principio estabas como más acartonado, menos fluido, y en el alegato de clausura estuviste bien fluido y convincente. Esta fluidez que vos mostraste en el alegato de apertura me hubiera gustado verla también en los directos por ahí, porque le pusiste buena fluidez. Te vuelvo a decir, me parece, es mi impresión, no sé, me parece como que entraste en confianza tarde, digamos, al final. Y creo que tenés que tener más confianza en vos porque lo demostraste en el alegato de clausura, hiciste un buen desarrollo, a viva voz, sin micrófono. Entonces, no sé, quizás si el micrófono es lo que te incomoda para desenvolverte, abandonalo, porque tenés un buen timbre de voz, podés hablar, se te escucha. El tribunal, que es quien a vos te interesa que te escuche, está cerca también, más allá de que hoy nos interesa que nos escuche todo el público. Te vi bien desenvuelto en ese tema. Sí te diría que, y esto en realidad no es solo para vos, sino para todos, en las líneas de contraexámenes a veces como que no se entienden los objetivos. Sobre todo cuando la teoría del caso ya la habían marcado claramente en las dos partes. Entonces, a veces un contraexamen tiene que tener el objetivo más bien clarito de qué es lo que voy a buscar de acuerdo a mi teoría del caso, y quizás no contraexaminar sobre algo que no tiene que ver con mi teoría del caso como tema. Si para el equipo en general, no es para vos, con Gabriela los dos nos miramos, y esto sí es un tema que creo que tienen que corregir los dos. Nosotros no conocíamos el caso y en el alegato de apertura no terminamos de entenderlo. Y en la teoría jurídica hubo idas y vueltas en decir si era aborto con consentimiento o aborto sin consentimiento. Si bien el alegato de apertura lo hizo Ruth y en la clausura lo hiciste vos, en el de apertura no quedó claro el delito, ¿sí? Si era con consentimiento o sin consentimiento. Y vos en el de clausura primero dijiste con consentimiento, después dijiste solo, después dijiste con consentimiento y al final solo dijiste aborto y nada más. Estas inconsistencias en la teoría jurídica sí son temas a corregir, porque más allá del resultado, el tribunal puede, o la defensa puede decir que hay una inconsistencia en cuanto al ejercicio de la garantía de la defensa, y esto sí es necesario cubrir las bases. Creo que intentaste en el alegato de clausura, digamos, hiciste un muy buen alegato de clausura, pero tenés un problema técnico, porque estás alegando respecto a la credibilidad de un testigo que no contraexaminaste. Esto tiene que ver con entender que la información que se introduce al juicio se introduce a través de la contradicción. Entonces, si yo permito que un testigo declare todo lo que quiere declarar y no intento siquiera contraexaminarlo, le estoy reconociendo al tribunal que lo que dice ese testigo es cierto. Entonces yo después no puedo venir al contraexamen a decir que mintió. Tenía servido, porque la verdad que declare el imputado es raro, y no escuché tampoco que haya dicho que no iba a responder preguntas, con lo cual te tiraron una hermosa carne al asador para que salgas a hacer el churrasco y los dos, no sé si es que no lo tenían pensado o que prefirieron no hacerlo. Pero bueno, desde lo técnico, que es un poco lo que uno intenta traerles, es si yo voy a impugnar la credibilidad de un testigo ante el tribunal, tengo que haberlo contraexaminado. Si yo no contraexaminé al testigo, no puedo impugnar la credibilidad de este testigo porque no hubo contradicción, por lo cual lo que dijo el testigo es cierto, ¿sí? En el resto te noté bien, te recomiendo en serio que largues el micrófono y le pongas ganas. Bueno, Mariano, me quedaron algunas dudas en cuanto a tu primer testigo, que era trabajadora social, era una de las testigos fuertes que tenían, era profesional. Yo soy particularmente como muy formalista, marco mucha distancia, y cuando son profesionales, me cuesta tutearle a las personas, y más cuando son profesionales. Me parece que lo que vos entablaste una relación muy de confianza, quizás una cuestión de trato, digamos, pero sobre todo cuando es un profesional y vos la traes de testigo para que declare en términos de profesional, hay que darle ese lugar, ¿sí? Quizás son convenciones sociales, digamos, tratar de usted a los profesionales, pero bueno, es un aspecto que a mí me sonó raro. Me faltó acreditación,
porque después fue lo que la defensa intentó desacreditarlo en el término de chismeríos, de comentarios. Entonces, si era una profesional fuerte, con 20 años de experiencia, no se va a quedar en chusmear lo que supo en el marco de un trabajo que realizó. A mí esa declaración, que era examen directo y que fue encima el primer testigo, como que me faltó un poco, ¿sí? Y después encima, cuando la defensa contraexamina, deja algunas pautas que podían ustedes volver a preguntar y no lo hicieron. Entonces eso a mí me quedó como un punto flojo. Sí, comparto, como dice Santiago, el alegato de clausura fue muy bueno, yo lo marqué como una exposición clara, segura, contaste la historia, concluiste prueba que no estaba, por ejemplo, te hiciste cargo de las 3 declaraciones, que al final quedó ahí como medio en el tintero. O sea, a mí me parece que incorporaste un poco de prueba, también el tema de que no, la imputada no miente, bueno, ese aspecto, pero fuera de eso, te hiciste cargo de algo que había marcado Ruth en uno de los exámenes, que era el tema de la suspensión del juicio a prueba. Lo marcaste, que la Fiscalía no es que acuerda con la víctima por la suspensión del juicio a prueba. Eso quedó muy claro en tu alegato de clausura. Y bueno, que pediste la condena por aborto, bueno, sosteniendo la acusación inicial, pero fue tu punto fuerte el alegato de clausura. Bueno, y por último nos queda Mariana. Tardó en aparecer, la estábamos esperando. con Gaby nos miramos, pero bueno, parece ser que por la estructura de trabajo del equipo, los directos serían tu fuerte. Me parece que estuviste bien con los directos que anoté, que llevaste las preguntas hacia donde las querías que contestara la persona. Quizás no profundizaste las líneas de examen directo. Fue quedó como un toco, hasta ahí me voy. No terminaste de trabajar sobre esto. Y me parece que cuando uno trae sus testigos en directo, tiene que tratar de ser exhaustivo. Hay que tratar de sacarlo. Tenías buen ritmo, preguntabas bien. Yo creo que si hubieras seguido preguntando, hubieras seguido sacando más información. Quedaron como con gusto a poco los testigos en el directo de ustedes, como cortitos. Entiendo que era difícil, pero me parece que si son mis testigos, yo quiero tirar carne, quiero que vean que hay trabajo, que tengo información y que la voy a traer. Me sorprendí porque además lo llevabas bien, no se te perdían los testigos, pero era como que no profundizabas. Entonces, tenés una muy buena técnica de directos, los haces bien, pero quizás cortos, quizás con un poquito más de trabajo, sobre todo de detalle, de que desagreguen, de que cuenten, de que expliquen por qué saben. Había para trabajar, y creo que si lo trabajás puedes sacar mucho más información y te marca a vos como equipo y a tu teoría como un litigante sólido. Pero quiero resaltar que hiciste muy bien los directos, no noté ningún problema en ninguno de ellos. Ambos equipos trabajaron en marcar contradicciones, también lo hicieron bien. No voy a puntualizar lo que pasó, pero bueno, los dos marcaron bien contradicción, hicieron un correcto uso de la contradicción. Sí, me quedé esperando algo en el alegato de clausura, que no sé si es que no lo vieron o que no lo quisiste decir, que con Gaby lo vimos los dos, que nos llamó la atención que el testigo Nicolás no decía lo mismo que la víctima. Y la verdad que si yo hubiese sido defensor, le saco el jugo hasta pasado mañana. Porque yo digo, si son los dos testigos de la acusación y vienen a dar una versión y ni siquiera los testigos de la acusación se ponen de acuerdo en cómo pasaron los hechos, ¿cómo ustedes, señores jueces, van a tener alguna certeza? Pego media vuelta y me voy, porque la verdad que si mi contraparte que acusa trae dos testigos que no tienen la misma versión de los hechos, yo ya tengo el trabajo hecho por la contraparte. Entonces, no sé si es que no lo vieron, pero fue algo que yo personalmente creo que lo hubieran utilizado. Creo que el lema lo tenías, lo repetiste 2 o 3 veces y quedó
más que claro. Estuviste bien, no hay nada para marcarte, más que te sueltes un poco más, que trabajes un poco más y vayas sobre ese tema. Antes de pasarle a Gaby, porque me quedo colgado en lo otro, los dos vimos algo en particular que para la acusación. Miren, ustedes supusieron que el tribunal tenía claro que la víctima indicaba a ella como la autora de los hechos, pero no lo trabajaron en el directo, solo por el nombre. Entonces, ojo con generar una identificación, porque el nudo del litigio, de acuerdo a la teoría del caso de los dos, era la participación, digamos, la responsabilidad de la persona, no la existencia del hecho. Si yo traigo a la víctima y tengo al imputado ahí, más allá de que lo nombre, quiero que lo señale. Y quiero que al tribunal le quede claro que esta persona que nombra a ella es esta persona. Porque la defensa ya lo había dicho. Vamos a demostrar que no es quien dice ser. Entonces, ya, si yo soy juez, la defensa me dijo, hay un problema de identificación acá. Y yo como fiscal, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cubrir ese problema porque es la teoría de la defensa. Y por más que suene hollywoodense, no dejen de hacerlo. Está acá presente la señora que usted nombra, sí, la podría indicar, sí, ¿quién es ella? Listo, a mí no me quedó ninguna otra duda. Pero, vuelvo a decir, en líneas generales muy bien, solo que nos había quedado, lo hablamos con Gaby, me había quedado colgado esto y no quería terminar de dar la devolución sin decir esto. Bueno, sí, Mariana, primero nos asustamos, queríamos escuchar tu voz hasta que apareciste. Y en los exámenes directos, sí, tus testigos eran un poco flojos lo que iban a declarar, pero había un punto fuerte que era que los comentarios surgieron después del trabajo que realizó la licenciada, que era la testigo de la Fiscalía, que pone a testigo, así como se los marca a ellos, que no estuvo correctamente acreditada. Solo sabemos que era licenciada en trabajo social y un par de casos en los que trabajó, pero ellos no profundizaron en esa cuestión de acreditación. Entonces, cuando tus testigos te dicen, los comentarios los escuchamos de la licenciada, había manera de que ahí desacreditarla. Era un punto como para tener en cuenta, pero es por lo que decía Santiago, no terminabas de profundizar con tus preguntas. Ibas muy bien en la línea, se entendía el punto, pero le faltaba ahí un par de preguntas más, ¿sí? Y a veces uno tiene miedo a hacer preguntas de más, pero bueno, en este caso eran tus testigos, tenías fortalezas y a veces profundizando en ese aspecto se puede lograr esa comprensión. Más en esto que tiene que estar atento a lo que uno dice, lo que al otro le faltó, como para aprovechar esos espacios, ¿sí? Y después en el alegato de clausura estuviste muy bien, en un principio estuviste más segura, después te tembló un poco la voz, pero siempre te mantuviste, nunca cortaste, y eso es muy importante porque a veces los nervios nos juegan en contra y uno tiene que seguir. Marcaste muy bien el tema de que no hubo pruebas, ¿sí? Solamente las pautas de la licenciada, de que no se hizo un allanamiento, marcaste todo lo que la Fiscalía no hizo y eso es importante para la defensa. Pusiste en duda el tema del consentimiento, lo marcaste vos, que no lo señaló la Fiscalía. Marcaste, desacreditaste ciertos comentarios que surgieron a raíz de la licenciada, vos lo trajiste, pero no surgió eso de tus testigos. Bueno, y formulaste la petición de absolución, o sea que en términos generales estuvo bastante completo, no te faltó ningún punto en el cierre de este debate. Nada más decirles que, bueno, muchas gracias, que estuvo muy bueno, que es súper importante que lo sigan haciendo y nada, un honor haber estado. Muchas gracias.